Hola a todas y todos, ¿cómo están? Carlos Sánchez aquí y una vez más regresamos a este canal. El día de hoy vamos a hablar del nuevo álbum de larga duración de Nicolás y los Fumadores, Noche Negra. A este punto hablar de Nicolás y los Fumadores es reincidir en la misma idea que se viene repitiendo desde el 2018, y es que esta es probablemente la banda de rock más importante de eso que nosotros llamamos escena de música alternativa, tanto en Bogotá como incluso a nivel colombiano. Y esto no solamente lo digo por la presencia tan significativa y el nivel de influencia que tiene sobre nuevos proyectos, sino porque la forma de estructurar su propia discografía ha consistido principalmente en dos elementos que es primordial al momento de entender y aproximarse en general a lo que es ese movimiento de música alternativa en Bogotá. El primero es entender cómo va respirando la propia escena musical, haciendo aproximaciones no solamente a ese paradigma del indie rock, sino también coqueteando con distintos estilos musicales y distintos géneros. Y el segundo es la forma casi tan maestra que tienen al momento de abordar los sentimientos como una experiencia al mismo tiempo individual y colectiva, lo que explica el sentimiento tan frecuente que se tiene de sentirse identificado con la música que estos personajes hacen. Y es que para ello lo van hilando con un elemento bastante característico que hace parte en estos tres álbumes que ya han presentado al público, y es la intención de explorar sus letras desde una lógica metanarrativa. Son una banda preocupada por tener una escucha activa, esa intención de no solamente interactuar con el oyente, sino que se establezca una conversación con él. Conversaciones que pueden ser tanto superficiales como excesivamente profundas. Recordar esto es importante en este nuevo álbum de larga duración, porque parten del hecho de que uno como oyente ya está identificado y enterado no solamente de las dinámicas que rodean las canciones de los fumadores, sino cómo entenderlas, cómo leerlas y cómo sentirse identificados con ellas. Y a pesar de que eso es interesante, en más de un momento les va a jugar en contra, no solamente por el hecho de que este posiblemente sea un disco difícil para un nuevo escucha, sino que también van a tener otro elemento que quizás no tenían en sus anteriores proyectos, y es que este es el primer álbum de concepto que tiene la banda. Pero los criterios de lectura con los cuales se puede hacer más digerible esta escucha realmente han estado desde el primer momento. En el 2018, con el álbum Como Pez en el Hielo, marcan ese primer precedente de cómo son una banda conscientes del mundo que les rodea. Bogotá no es solamente un entorno específico, es un espacio que les obliga a que sus canciones de que en ese momento eran de angustia juvenil solo se pudiesen entender en esa parte del mundo con una mirada negativa, no por ello pesimista. Y es que Nicolás de los Fumadores es una banda negativa en el sentido en que rechazan síntesis conciliadoras, marcan la importancia de mantener la tensión entre elementos contradictorios y resisten a la idea de soluciones totalizantes. Es decir, esto vuelve que sean una banda que divague mucho. Y esta visión negativa de la vida misma es algo que les juega muy a favor, no solamente regresando al marco real de la ciudad, sino también desarrollando una lógica casi existencialista a partir de esa mirada, con el álbum del 2022, Dios y la Mata de Lolo, ya reseñado en este canal. Este proyecto no solamente se enfoca en responder sin éxito la pregunta que da el título, ¿qué hacer en caso de que haya perdido la luz? Desde esa lógica negativa que les estaba mencionando. Y aquí pasa algo también interesante, y es que no promueve el diálogo, sino que interpela directamente al oyente. Espera entonces la banda que uno como escucha sea el que dé la respuesta que no consiguen en ningún momento. Y también vemos aquí ese momento en el que ese divagar por las respuestas, ese divagar por lo que no se conoce, hace que se complejice no solamente la lógica de la escritura del proyecto, sino también cómo van a interpelarse por medio de otros géneros musicales. Ese experimento les salió muy bien. Luego de esto veríamos varios sencillos que seguirían evolucionando sobre el sonido básico del indie rock que los caracteriza realmente hasta este punto. Siento que ya es un sello de cómo se entiende una música de los fumadores, pero este álbum se siente mucho más maravillado con el sonido del gothic rock, del post-punk y del dream pop. Para entender Noche Negra no basta entonces interpretarlo como un disco de concepto que tenga una historia, sino teniendo en cuenta que esa idea negativa es lo que orienta sus letras. Ese es un álbum que está interesado por transitar un viaje lúgubre, oscuro y denso, tanto en contenido como en imaginaría. Y si bien creo que consigue hacerse una atmósfera bastante clara para entender el mundo en el que está situado toda esta mente del artista, que es un poco el enfoque narrativo de este proyecto,
Siento que no llega a conectar y a establecer un diálogo entre sus canciones que permitan que este disco trascienda de tener un concepto a ser un concepto. Y por este tipo de dificultades teóricas es que yo no soy realmente muy fan del álbum como concepto, pero ese es otro tema, esa es otra discusión, así que regresemos al disco. En 10 canciones y poco menos de 40 minutos, Los Fumadores entregan entonces un disco que atraviesa la historia oscura que transita a través de la mente de alguien que intenta ser artista en Colombia, tramitando cada pequeño análisis que ofrecen sus distintos cortes para entender cómo es ese estar en el mundo como artista con el mantra no es trabajo, pero cansa. Sin embargo, ese tránsito está pensado hasta cierto punto como un simbolismo que protagoniza la historia central del disco, encarnado en un artista cualquiera que atraviesa una eternidad oscura atraída por la confusión de la luna. En este álbum hay bastante influencia de la expresión del gothic rock que viene del indie rock y el post-punk, en donde el género se utiliza más como una herramienta atmosférica, como lo podíamos, por ejemplo, ver en el homónimo de Mujer Zebra, en el Songs of a Lost World de The Cure, Entre sombras de buenos vampiros o en el Esquifia de Fontaines. El álbum abre con Todas las cosas en mis manos, una canción agresiva y distorsionada que no solo sirve para marcar la pauta narrativa que tendrá el proyecto, sino también para puntualizar el carácter esotérico que tendrá todo el disco en general. No solamente establece el tono y la atmósfera que estará presente en todo el proyecto, también marca ese interés de explorar el estilo gótico dentro del disco. El elemento de resonancia que hace de este un proyecto también de escucha activa con el público, elevado también con el mantra que evoca no es trabajo, pero cansa. Con este mantra transiciona al segundo tema, el adversario. Una canción más acomodada al estilo de Los Fumadores con un indie rock bien pulido, y este es de los cortes de este proyecto donde hay un mayor provecho vocal de Santiago García. Y es que yo siento que hay algo con el gothic rock y es que no solamente necesitamos una atmósfera oscura y lúgubre, sino también interpretaciones más bien teatrales, más exageradas, por así decirlo, o histriónicas. Y siento que este es de esos cortes donde consigue precisamente ser algo así. Por lo que hay bastante honor a el género que realmente están incorporando y performando en esta ocasión. Asimismo, este es uno de esos momentos del disco donde hay una fascinación por la posibilidad de provocar punteos memorables y una instrumentación explosiva, muy al estilo Senderos de Traición de los Héroes del Silencio. Y esta canción no solo funciona muy bien como un sencillo del disco, sino también que establece esos vínculos necesarios para establecer los puentes de diálogo entre los otros discos, eso que nosotros vamos a concederle para que sea un álbum de concepto. Por ejemplo, el momento de Angelito Bueno, Cuídame, Diablito Malo, Aléjate de mí, no vuelvas más, que conectará más adelante con el tema 7. Así como irrigando imágenes que también van nutriendo el concepto general del álbum, como es con el pregón con el que termina esta canción, Florecer, figura que va a regresar para cerrar el disco. Otra herramienta que podemos encontrar en este tema es la importancia estética que le da la banda a todo el álbum, no solo por los videoclips de ese tema y el que le sigue, sino porque quede clara la atmósfera. Apuestan constantemente a que todos esos pequeños detalles que van rodeando las imaginerías, las instrumentaciones, los arreglos y todo el nivel de producción del disco quede claro que le van a una presentación oscura, lúgubre, en gótica. No es gratuito entonces, por ejemplo, que la presentación del álbum ocurriera en un teatro. Hay una puesta en escena, hay una intención de contar y relatar todo el tránsito melancólico que atraviesa la maleza oscura de la mente del protagonista. A este tema le sigue Piedra sobre Piedra, que mantiene constante ese pedido de ayuda con el que terminaba el tema anterior. Ese tema representa realmente la epítome gótica de este proyecto, no solamente porque carga con la emocionalidad dentro de su letra, con cosas como no sueño nada, solo desaparezco entre tus manos, sino también porque da todo ese sentido en metanarrativo que va cobrando sentido una y otra vez. Es quizás uno de esos puntos, no diría climáticos, pero definitivamente sí importantes tanto para leer como para apreciar este proyecto. Es una canción que embruja al oyente para que sienta esa enajenación que atraviesa por la mente del artista donde no tiene dónde caerse, no hay futuro, no hay luz. Los artistas terminan volviéndose una piedra sin futuro y solamente tienen el espacio de rodearse entre ellos, piedra sobre piedra, muertos sobre muertos. El sueño del artista, el sueño de vivir del arte y de estar bien en el mundo es completamente burlado en este tema. A esta canción llega cortando ese sentido disonante
e incluso hasta narrativo nocturno, colaboración que hacen con Rosero Alfonso, artista chilena, que recomiendo ampliamente. Y es en estos momentos donde encuentro que la lectura de este disco como álbum de concepto encuentra problemas. Esta no es una mala canción, en absoluto. Es de hecho una canción muy cómoda y que regreso a ella casi como funcionará como sencillo del disco. Creo que la voz de Santiago García y de Rosana Alfonso combinan maravillosamente. No me molestaría volverlos a encontrar en una canción más adelante. Sin embargo, siento que no hay suficientes elementos ni líricos ni instrumentales como para que se justifique su participación dentro de lo que se está sucediendo en este proyecto. Esa es una canción que pudo haber funcionado mejor en ese EP que publicaron previo al disco, donde hay cortes más acústicos y un interés quizás más tradicional al momento de componer una canción. Y para cerrar esta primera mitad del disco llega Misterio Resuelto, un corte de spoken word que ya a este punto es otro de esos sellos clásicos dentro de un proyecto de larga duración de Los Fumadores, donde en esta ocasión aborda el miedo a envejecer, donde la chispa misteriosa del artista se convierte más bien en un malestar visceral. La felicidad parece venir del trabajo artístico, ese que no es trabajo, pero cansa. Siguiendo lo que puede ser el clímax del disco, no es trabajo, pero cansa. Una canción que muestra toda la experimentación que contiene y que funciona también como síntesis narrativa del álbum. Es probablemente el punto más importante. Aquí, el misterio y sentido de la búsqueda del artista cobra sentido. Ubica el hecho del trabajo del artista en la plaza de lo real y lo palpable. Los artistas deben comer. Es una canción que abre en el modo tradicional de la forma en la que estamos acostumbrados de la música de Los Fumadores, casi a un nivel de cliché. Presenta en el primer momento de la canción un motivo clásico que cierra con este momento del alimento del artista es la comida. Para ir incorporando de a pocos elementos y arreglos que van ubicando esta canción en una presentación donde se empiezan a escuchar risas, gritos, silbidos, voces y ruido en general. Pasan del estudio al entorno en vivo. Y aquí además hay otro cambio. Ya no es Santiago García el que canta, sino que ahora es interrumpido por Juan Carlos Sánchez, quien es el que suele estar encargado de declamar los cortes más bien experimentales de spoken word de Los Fumadores, como pudimos verlo en su momento en La Brisa o en este mismo proyecto con Misterio Resuelto o lo que está sucediendo justo aquí. Ese es también el momento más literal de todo el disco, donde afirma que el hecho de que no está interesado por la riqueza superficial, sino por el hecho de vivir de ese misterio de las cosas a partir de su arte, no significa que no quiera vivir de lo que hace, que no quiera vivir de su arte. Aquí entonces el trabajo no debe ser entendido como acumulación, sino como valor. Para cerrar este tema llega un tercer momento y es que hay una explosión de instrumentación pesada, ominosa, es un momento sumamente abrumador, pero que da en el clavo al expresar a la perfección todo eso que implica que algo no sea considerado trabajo, pero que canse. Y aquí empieza el siguiente tema. Diablo, qué difícil me la pusiste. Personalmente, mi canción favorita del disco. Retoma la idea demónica de la noche que se había anunciado en los temas 2 y 3. Aquí el sentido de abordar a la persona después del horario laboral. Pero si se vive de algo que no es un trabajo, entonces siempre se vive cansado, siempre se vive en ese momento. Sumado a la idea de la autodestrucción como sentido de entregarse al arte, empieza a abocar el veneno, empieza a abocar el infierno dentro de él y permitirse ser corrompido, que explota en ese momento mágico y visceral de yo quería ser un ser de luz, pero me sacaron el diablo envuelto en un grito fuerte, potente. Es una canción que reniega de las virtudes de ser artista y las virtudes positivas que de una u otra forma pudieron haberse visto vislumbradas a lo largo del disco. A este le sigue Fluyan mis lágrimas, que reitera en el sentido de estar perdido que se ha explorado anteriormente, pero la respuesta de no saber qué hacer, más allá de esperar pacientemente la muerte por lo pesado que es la noche negra, esperando que acontezca algún tipo de milagro que simplemente no ocurre. Es ver directamente la vida y afirmar que no se sabe qué hacer con ella. Este es de esos momentos que siento que replica un poco lo que ya vimos en trabajos anteriores. Entonces se siente que puede estar un poco desalineado con la temática general, más allá de lo que está expresando líricamente. Es una canción nuevamente interesante, pero que choca con lo que se está presentando aquí. Y eso queda también algo claro con el interludio que él sigue y que da nombre al disco, Noche Negra. Siento que con estos dos cortes es el momento en que menos me interesó abordar este proyecto como una historia como tal. No es necesario realmente para entender lo que se está haciendo como parte del concepto en general o de su atmósfera, ya que estos temas llegan a entrar a esta narrativa
meramente por calzador. Quizás como canciones no están mal, pero genuinamente no veo cómo justifiquen mucho su participación dentro de lo que es el álbum. Finalmente cierra el disco con La luz del mundo. Aquí muere la noche y con ella cae el misterio de cómo vivir. La idea de florecer regresa, la imagen que no se había visto desde el inicio. Florecer como canción de amor, dormir antes de que salga el sol. El deseo de poder vivir sin que se tenga que sacrificar sus pasiones para entregarse al mundo de lo que lo devora es incontrolable. La máquina que canibaliza las esperanzas y los sueños es ese mundo que estamos rodeados de. El álbum cierra con un final amargo y duro, pero que genuinamente siento que es coherente con lo que ha ido presentándose a lo largo del proyecto, tanto a nivel atmosférico como en toda la imaginería del álbum. Y con eso siento que es suficiente para que se construya esa intención conceptual que hace que este sea un disco ya de una puesta en escena clara. Sin embargo, no creo que sea un mal álbum. Las canciones de aquí son lo suficientemente robustas como para que genere interés general al momento de escucharlo, sobre todo si uno ya está familiarizado con la banda y con el tipo de discursos que hacen. Es realmente grato verlos intentar abordar temáticas difíciles, elementos y símbolos que pueden llegar a ser algo obtusos para una narrativa y que precisamente por eso pueden llegar a chirrar mucho, pero no hay que dejar pasar desapercibido. Y aunque a nivel narrativo me deja cosas que desear, el mensaje central cae perfectamente a la discusión que pretende dar. Y siento que eso es lo que hace que sea un triunfo para los fumadores este proyecto. Al final del día nos queda bien claro que no es trabajo, pero cansa. Ese simplemente no es un mantra que esté arreglado como un proverbio que decore la letra del disco. Evoca la filosofía general del álbum. Trabajar no es un acto vital o primordial para la vida misma. Se pueden hacer las cosas por ese llamado amor al arte, pero es difícil cuando se agota el tiempo de vivir por esa actividad artificial que nosotros llamamos trabajo. Por eso el álbum cierra con esa plegaria constante de querer vivir, querer florecer. Pero vivir y estar en paz no es posible porque no es posible descansar. O descansas y trabajas en lo que favorece el dictamen del sistema, o trabajas y abordas tu pasión, pero no descansas y te mueres de hambre. Bien lo decía Charly García cuando dijo que ser artista es morirse de frío. Somos personas arrojadas a la productividad. Todo lo que hagamos, sea justificado en la pasión, en el trabajo, en el hambre o en la codicia, cansa. No más hace falta ver que pues estas reseñas no me van a dejar un peso. Y por ejemplo, eso es algo que yo he estado postergando un mes porque he estado cansado. Y regresar a hacer ese tipo de cosas que sé que solamente las hago por amor al arte, me hace verme un poco en ese reflejo de que no es trabajo, pero cansa. Es agotarme en la idea de la pasión, porque algo debe iluminar la vida, más allá del trabajo o ese descanso meramente mundano. Creo que sin ser su mejor proyecto, definitivamente es una escucha muy agradable y muy recomendable también. Es una apuesta realmente interesante y argumenta nuevamente por qué Nicolás y los Fumadores es una banda fundamental para entender lo que conocemos nuevamente como la escena musical alternativa. Siento que sus problemas, más abstractos que otra cosa, son realmente pequeños cuando se ve todo lo que está sucediendo en este disco y todo lo que pretenden elaborar. Para mí, este álbum es un fuerte a sólido 7 de 10 y ya. Dale like si te gustó el video y dislike si no te gustó. Suscríbete si no has suscrito. Coméntame qué opinas del álbum. ¿Cuándo será la siguiente reseña? No sé. ¿Qué debería escuchar? ¿Qué debería reseñar? Déjamelo todo en los comentarios. Esto fue Noche Negra de Nicolás Morales.